Hola, amigos de Euroespacio, espero que se encuentren muy bien. Y el día de hoy tenemos una plática muy interesante con el doctor Gerardo Quirós Garza y vamos a hablar de el embarazo y cómo afecta al piso pélvico. El doctor Gerardo Quirós es ginecólogo especialista en parto humanizado, tiene una subespecialidad en uroginecología y reconstrucción del piso pélvico. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí, gracias. Es un placer, gracias. Gerardo, para entrar en el tema, me gustaría saber un poco si nos defines qué órganos, primero el piso pélvico, qué órganos incluye, ¿no? Porque pues, el piso pélvico puede ser varias cosas, ¿no? Bueno, piso pélvico, todos tenemos piso pélvico, hombres, Ok, mujeres tenemos piso pélvico, la mayoría de los animales tenemos piso pélvico, entonces, bueno, específicamente en el humano y en este punto, hablando de la mujer, el piso pélvico es toda una unidad de trabajo que todo tiene que trabajar en equilibrio. El sostén de los órganos, la musculatura, los ligamentos, las vísceras del piso pélvico, pues abarca tener ahí el útero, los ovarios, el colon ascendente, el colon descendente, el colon sigmoides. Toda esta zona está prácticamente en el piso pélvico apoyada de diferentes maneras. Y el piso pélvico es, como les decía, un equilibrio entre el sostén, la fuerza y los mismos órganos. Obviamente, si nosotros vamos a hablar específicamente de embarazo, vamos a afectar totalmente el piso pélvico solo por el peso que el embarazo le va a generar. Entonces, este piso pélvico es verdaderamente interesante e importante la funcionalidad que nos va a dar en toda la vida, porque se afecta con todo lo que hacemos, con el tipo de ejercicio, si hacemos ejercicio, con el peso que tenemos, con digamos, los hábitos que tenemos tanto para la micción como para la evacuación. Es bien común que en México, ya sabes que tenemos a las abuelas y a las mamás que nos enseñan a las niñas que tienen que hacer la aguilita en los baños uh-huh. públicos, porque pues no es un Cierto. baño de casa, y también eso afecta a nuestro piso pélvico y el equilibrio de nuestro piso Mm. pélvico. Y entonces cuando llegas al embarazo, cuando una mujer se quiere embarazar, y está con su ginecólogo, le debe de decir, porque no es muy común que nos digan sobre los ejercicios del piso pélvico y no creo que muchas mujeres lo hagan desde chicas, ejercicios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el embarazo? Cuando se quieren embarazar, ¿conviene estar preparados, no? O cuando ya se embarazan, ¿qué se les recomienda? Pues bueno, la mayor parte de las mujeres cuando empieza el embarazo, tenemos un aumento inmediatamente de peso sobre el piso pélvico. Ahora, la gran mayoría de la mujer no se prepara para tener un piso pélvico fuerte, no se preparan para tener un embarazo desde el punto de vista del piso pélvico. En el mejor de los escenarios, llegan al consultorio a preguntarnos sobre, bueno, a ver, mi plan es embarazarme en un plazo de X número de semanas, meses o años. Y lo que nosotros hacemos es enfocarnos en preparar a la mujer desde el punto de vista médico, salud, peso, etcétera. Pero jamás preparamos el piso pélvico previo al embarazo con algún tipo de fortalecimiento. Y esto durante el embarazo sí lo vamos a llegar a generar. Vamos a tener un aumento en el peso en el piso pélvico y por lo tanto tenemos que empezar a enseñarle a la mujer cómo generar fuerza y cómo generar un ejercicio constante en esta musculatura de piso pélvico. ¿Y cómo puede afectar en el embarazo? ¿Cómo se ve afectado el piso pélvico? Por ejemplo, hay quienes dicen que van más al baño, que van a orinar más, que van, o sea, ¿cómo afecta el embarazo? Bueno, la primera parte es muy interesante porque lo que las hace ir más al baño ni siquiera es un problema en el piso pélvico. Normalmente nosotros, yo le explico así a mis pacientes, la vagina tiene una angulación estando de pie, más o menos de 45 grados desde la entrada en dirección al sacro. Y en la mayoría de las mujeres, el útero descansa prácticamente de manera horizontal por arriba de la vagina y el espacio que tenemos intermedio justo es la vejiga. Entonces, si yo tengo un órgano aquí encima y este órgano empieza a aumentar en volumen, el peso que empieza a generar compresión en la vejiga, pues es el útero embarazado. Y esto es parte de lo que nos genera
el incremento de las micciones. La otra parte es que también durante el embarazo se incrementa el filtrado en los riñones. Obviamente el filtrado glomerular, se aumenta la filtración, tenemos mayores volúmenes de orina, evidentemente esto también está relacionado a la ingesta, pero somos muy específicos en que tenemos que aumentar la ingesta y tenemos que tener mucho más conciencia sobre la ingesta del agua, porque la vamos a necesitar tanto para la mujer como para el bebé. Y obviamente todo esto hacemos mucho hincapié en las mamás durante el inicio del embarazo, que tienen que incrementar sus volúmenes de orina, de agua. Y esto obviamente va a aumentar la orina. Pero si yo tengo el útero apoyado sobre la vejiga, pues la micción va a ser mucho más frecuente. A partir de las 12 semanas, donde el útero se verticaliza y empieza a crecer, pero ya en dirección hacia la cabeza de la mamá, en dirección cefálica, pues entonces ya no tenemos esta compresión directa sobre la vejiga, pero sí tenemos aumentado la filtración del riñón y por lo tanto mantenemos una cierta cantidad de micciones mayores que en un estado no embarazado. Para el final del embarazo, bueno, no tanto al final, pero sí, digamos, entre el segundo y tercer trimestre, en ese cambio, pues ya empezamos a tener un bebé que está pesando alrededor de 1 kilo, un poquito más, pero ya tenemos todo el útero con el líquido amniótico, con la placenta, con el órgano como tal, el útero como peso total, y eso ya se vuelve a apoyar directamente sobre la vejiga y empezamos a tener nuevamente vacaciones mucho más frecuentes, pero con volúmenes mucho más pequeñitos, porque por la misma compresión del útero con el bebé, esta vejiga nos pide estar vaciándose mucho más constante. Esto es lo que hace la parte del embarazo, el bebé y el órgano sobre la vejiga. Y ahora, ¿cómo debe de cuidar la mujer en el parto? ¿Qué debe de hacer para que su piso pélvico no se vea afectado? Porque también va, como bien dijiste, el intestino, la vejiga se puede caer, ¿no? Algo así también, ¿no? Es algo que es muy común, ¿no? Que digan, es que se le cayó la vejiga y la tuvieron que operar porque se le cayó. Bueno, aquí hay es multifactorial también este problema, porque para fines de entendimiento corto, la vejiga, pues evidentemente no se cae. Sí hablamos de un descenso dentro del cuerpo, pero ese descenso al principio es por el peso, lo que hablábamos. El bebé tiene un peso, la placenta tiene un peso, el líquido amniótico tiene un peso, el útero como órgano tiene un peso, y todo eso descansa sobre el piso pélvico, más lo que ya estaba ahí, el colon, hablábamos de la vejiga, hablábamos, los ovarios para este momento ya están muy altos, que el peso del ovario son gramitos, eso no nos da una diferencia importante, pero el peso de todo el embarazo es al final, sí es muy importante. Y hablamos de un daño al piso pélvico que puede ser generado incluso antes del parto, antes del nacimiento. La mayor parte de las mujeres tienen una elongación, o sea, un reblandecimiento de los músculos y las fascias del piso pélvico por el solo peso del embarazo. Ya tener un peso ahí, imaginémonos que es una hamaca o que es un tumbling, pero le dejamos un peso constante y en incremento constante durante el embarazo. Solamente el bebé en el último mes del embarazo va creciendo alrededor de 30 a 35 gramos al día. Eso es 1/4 kilo por semana. Y si eso lo vamos sumando en el piso pélvico, más lo que ya teníamos, más lo que la mamá haga, ¿no? Porque podemos pensar que a lo mejor no es una mamá de un primer bebé, sino ya tiene 1 o 2 y de repente los tiene que cargar. Entonces, todo ese esfuerzo de cargar, o finalmente es una mamá que no sabemos en qué trabaje o qué haga, pero se cuelga una mochila todos los días con su computadora y la carga al hombro, eso es aumento también al peso. Si nosotros tenemos una mujer en las rancherías que hay en nuestro país, que esa es la mayoría de nuestro país, traen cargando un bebé atrás, traen de la mano otro, en la otra mano una bolsa con el mandado y adelante el abdomen con el otro bebé. Entonces, el aumento de peso hacia el piso pélvico es muy grande. Nosotros, y bueno, en la mayoría de las pacientes que manejamos desde el punto de vista del parto humanizado, promovemos que el parto es una mejor vía de nacimiento. Y dentro de este promover que el parto es una mejor vía de nacimiento, tienes que ver y cuidar el piso pélvico para tratar de evitar que tengamos un daño provocado por el embarazo o por el parto mismo. Y desde este punto de vista, pues sí tienes que preparar a la mujer.
Hay muchos estudios donde hablan sobre la parte de los masajes al piso pélvico que se pueden hacer con 2 dedos. La misma mujer los puede humedecer con un poquito de aceite de oliva, con aceite de bebé, con algún gel lubricante de los que se usan como para las relaciones sexuales. Hay varias marcas. Y es humedecer la punta de las yemas de los dedos, introducir los dedos en la vagina y hacer un masaje en forma de U, de arriba hacia abajo. Este masaje nos ayuda a generar un poco de reblandecimiento y que estos músculos, particularmente en el periné, generen un poco más de elongación, que sean más flácidos al momento de estar en el trabajo de parto y en el parto. Esa es una forma de hacerlo. Pero la otra forma es tener reconocimiento muscular. El reconocimiento muscular en la mujer implicaría que tuvieran conocimiento de al momento de apretar el piso pélvico, sí tener esa capacidad de apretar los músculos del piso pélvico. Porque no es lo mismo que yo te diga, aprieta tu piso pélvico, que en este caso sería apretar la vagina, y que pues, no tengo idea de cómo hacer eso porque nunca lo he tenido que hacer. También hay estudios acerca de eso. De cada 3 mujeres que tú les dices que tienen que apretar el piso pélvico, solo una lo sabe hacer. Wow. Entonces, lo que tienes que hacer para que la mujer aprenda es durante una exploración normal, que es con un dedo dentro de la vagina, tocar estos músculos que la mujer tiene que aprender a contraer, y entonces que lo contraiga sintiendo el tacto del dedo en estos músculos. Y entonces de esta manera la mujer reconoce el músculo y puede generar esta compresión. Y de esta manera les vas enseñando a sostener y a relajar. Porque durante el trabajo de parto, cada contracción, tú tienes que hacer que la mujer se concentre en relajar el piso pélvico durante la contracción. Esto es como, desde el punto de vista preparatorio, las enseñas desde antes. Ahora, hacia al final, las últimas, desde la semana 30, 32 del embarazo, al final les enseñas a hacer estos masajes hacia el piso pélvico, además de las contracciones y relajaciones. Pero hay otra cosa muy importante. Si nosotros como ginecólogos tenemos que tener la menor cantidad de riesgos para lesionar al piso pélvico, pues lo más importante va a ser cuánto pesa ese bebé y cuánto mide la circunferencia de la cabeza de ese bebé. Entonces, cuando tú hablas sobre la protección a piso pélvico, hablamos de un bebé para mexicanas que no debe de pesar arriba de 3,850 gramos totales de peso el bebé. Obviamente el ultrasonido, pues al ser una máquina que no es una báscula, tú mides al bebé y bueno, los parámetros con los que mides al bebé te dan este peso aproximado que tiene el bebé. El rango de error del ultrasonido es bastante amplio. En manos de expertos hablan de más o menos 500 gramos. Entonces, si tú por ultrasonido conoces más o menos cuál es tu rango propio de error, si es hacia arriba o si es hacia abajo, porque evidentemente todos tenemos rango de error. Así yo puedo hacer un ultrasonido ahorita y venir otro doctor y hacer el mismo ultrasonido a la misma paciente y va a pesar distinto. Pero si yo conozco mi rango de error, yo tengo que buscar que esa mamá no tenga un bebé de más de 3,850 gramos por parto vaginal. Y aquí vamos a entrar en muchas controversias, porque mis amigas dulas con las que yo trabajo y las quiero muchísimo, las dulas son las facilitadoras del trabajo de parto en el parto humanizado. Son las que nos ayudan a que las mamás den el 100% de su fuerza y de su interés, a que se sientan apoyadas todo el tiempo para saber que sí pueden. Mi trabajo es vigilar que el proceso suceda correcto y el de la dula es ayudarle a la mamá a dar su 100% sabiendo que está apoyada. Bueno, pues estas dulas siempre nos hablan de dejar a las mamás en el parto aunque el bebé pese más de 4 kilos. Y bueno, ya se sabe hoy por hoy en la Sociedad Internacional de Incontinencia, en las asociaciones de uroginecología, en la de Canadá, en la de Reino Unido, Estados Unidos, en realidad no debería de nacer un bebé de más de 4 kilos en nadie en todo el mundo, porque la posibilidad de daño a piso pélvico solo por peso es muy alta. Si nosotros también evaluamos el bebé antes del trabajo de parto, que finalmente lo que vas a hacer como mecanismo de prevención para la mamá es medir también la circunferencia. Nosotros medimos el diámetro
de parietal a parietal en el ultrasonido, pero medimos también la circunferencia. La circunferencia de la cabeza no debe ser mayor a 35. Si llega a 35, tienes que inducir el parto, que aquí viene esa parte interesante. No porque el bebé ya haya llegado a 3,850 o la circunferencia haya llegado a 35, quiere decir que tiene que ser cesárea. No, quiere decir que lo tienes que inducir ahí que todavía cabe antes de que ya no quepa. Entonces, esta es una forma de prevenir la lesión. Normalmente hablamos en el parto humanizado que es libre evolución del trabajo parto y libre inicio del trabajo de parto. Los bebés nacen de la 37 a la 41 con la misma estadística de eventos buenos o malos. Arriba de la 41 solo pasa el 7% de los embarazos. Pero estamos hablando de esos bebés que además siguen ganando peso y donde a lo mejor la indicación de una inducción puede ser el peso del bebé, la circunferencia de la cabeza o alguna otra cosa, ¿no? El líquido amniótico, el Doppler del cordón, bueno, pueden ser muchas cosas. Específicamente hablando de piso pélvico, sería peso, circunferencia de la cabeza. Entonces, es bien importante sí tener una medicina preventiva para todos los mamás y estos bebés, pensando en el parto natural, en que esta es una manera de prevenirlo antes de. Ok. Todavía viene la parte de la prevención en el durante el trabajo de parto. ¿Cómo vamos a prevenir las lesiones al piso pélvico durante el trabajo de parto? Muy sencillo. El trabajo de parto tiene una duración que es verdaderamente amplia. El promedio son 14 horas, pero tú puedes tener una fase latente que es esta primera etapa entre que empiezas a dilatar y llegas a un 4 o 5 de dilatación que puede durar 18, 20, 24 horas. Y aquí, mientras tú tengas esta vigilancia del bebé sano, normal, no tienes ningún problema. Va a pasar el tiempo, va a empezar la dilatación mayor y más rápido, que justo pasando esta fase activa a partir del 4 o 5 de dilatación en adelante, vamos a tener una dilatación más constante, más rápida, en promedio de 1,2 centímetros por hora. Pensando en un mundo ideal y que el bebé llegó a 10 de dilatación después de 5 horas de haber estado en fase activa o 6, y que ya el bebé está hasta abajo, que ya descendió en el canal de parto, que ya se metió allá, ya está en esta fase de expulsión, ahí viene tu segunda etapa como prevención de piso pélvico. Si tú hablas y ves las curvas del trabajo de parto, cómo deben de ser, te van a decir que el periodo expulsivo puede durar entre 1 y 2 horas, y si la mujer está bloqueada, tienes que sumar 1 hora más, o sea, entre 2 y 3 horas. Si tú específicamente para piso pélvico tienes una mamá con 10 de dilatación, la cabeza hasta abajo, prácticamente a punto de salir, por más de hora y media, la compresión que generas en las estructuras del piso pélvico, músculos, nervios, vasos sanguíneos, durante más tiempo vas a generar probablemente un daño de piso pélvico, que va a ser generalmente dado por la falta de sangre en los órganos, pues estamos hablando de los músculos, va a generar isquemia de estos órganos, va a generar elongación de los nervios que están en esta zona de los músculos y por lo tanto el daño ya se va a generar para la recuperación y no nos vamos a dar cuenta hasta cuando esta mamá se recupere del proceso del parto, se recupere del embarazo y en ese momento es donde nos vamos a enterar qué daño le quedó a la mujer. Entonces, el punto aquí es, volvemos a lo mismo, ¿no? El parto nunca está peleado con la prevención del piso pélvico. Siempre va a ser una versión mejor tener un parto normal versus una cesárea. Nuestro país llegó a ser el número 1 de cesáreas a nivel mundial en 2016 y seguimos estando en ese top 10 de cesáreas. No me sé exactamente hoy por hoy cuándo es, porque hay una estadística que se perdió después del 2017 en adelante, donde no está todo muy bien guardado. Incluso si tú tratas de comparar hospitales públicos y privados, evidentemente tenemos una probabilidad de cesárea arriba del 70-80% en hospitales privados versus los públicos que tienen alrededor de un promedio de 40, un poquito más de cesáreas, que en ningún caso tendría que ser. La OMS dice que tiene que ser 14%, pero la OMS lo mide en Suiza y México obviamente no es Suiza. Pero hablando de parto humanizado y de que buscamos que las mujeres tengan un parto normal, el hecho de hacer medicina, el que busquemos que las mamás tengan partos normales, que puedan tener esa buena experiencia
de empezar a tener su trabajo parto espontáneo, de ir al hospital cuando haga falta y de que tengan el proceso completo con toda la paciencia que tenga su doctor. No está peleado con vigilarlo adecuadamente en todos los sentidos, no solo piso pélvico, ¿no? Hablamos también de la salud del bebé, la salud de la mamá. Ahorita enfocados en piso pélvico, pues que no haya daño al piso pélvico, porque no me va a servir de nada tener un montón de partos, por muy naturales y humanizados que sean, en agua, fuera del agua y lo que hubiera, si no tengo esa prevención a futuro, por si no, entonces voy a generar pacientes que a la larga puedan tener descensos de piso pélvico, la famosa que se le cayó la vejiga, que no se les caiga en ningún lado. Otra de las cosas que hacen las mamás, y sobre todo, pues esto es historia desde las abuelas, ¿no? Nace tu bebé, sea parto, sea cesárea, nace, y lo primero que las abuelas quieren es que las venden, que las aprieten, porque así se tienen que volver a pegar. Ya sé quién les dijo que se les pegaron. O sea, la clásica faja que les ponen después de que nace el bebé, las fajan para que se apriete todo el cuerpo. Eso el cuerpo no lo necesita. El cuerpo le toma 9 meses crecer y el cuerpo sabe cómo regresar y le va a tomar 1 año completo revertir todos los cambios que tienen que ver con el proceso del embarazo y el parto. 1 año. Pero no porque nos apretemos o nos fajemos, esto va a suceder más rápido. Nada más que todos los países latinoamericanos lo tenemos como tradición, el fajarnos. Y ustedes van a ver que en Europa esto ya prácticamente no se recomienda y la gente no lo hace, ¿no? Igual en Estados Unidos. Esa es otra forma de prevenir, porque se le cayó la vejiga o se la empujaron con la faja. Le aumentaron el abdomen, acaba de salir un bebé por esta hamaca de músculos que normalmente es horizontal, que se vuelve vertical y se abre para que nazca un bebé, y luego la tenemos que cerrar y volver a subir para que todo el piso pélvico quede ahí, y al mismo tiempo le aumento la presión con una faja, entonces a lo mejor en lugar de dejarla así, ya la dejo parcialmente abierta y hacia abajo. Y esto me genera un daño, pero porque la fajé. Entonces, si te das cuenta, si se dan cuenta, pues la forma de prevenir las lesiones a piso pélvico son un montón, desde cosas tradicionales que tiene que ver con las tías y las abuelas, hasta cosas realmente médicas con el tiempo, el expulsivo, el tamaño del bebé, circunferencias de la cabeza, y de esta manera buscar tener menos lesiones de piso pélvico, porque evidentemente nadie quiere tener incontinencia. Claro. ¿Y qué le dirías a las mujeres, a las que embarazadas o que se piensan embarazar? No necesariamente todas optan por un parto humanizado. Que hablen con su médico sobre cómo cuidar el piso pélvico, porque tampoco creo que lo hagan todos los médicos de decirles cómo deben de cuidar su piso pélvico, y creo que hay que hacer conciencia de esto. No sé qué opinas. Pues mira, eso es una cosa muy real. O sea, la mayor parte de los médicos no te va a decir cómo cuidar tu piso pélvico, pero sí te puedo decir que la gente que se dedique a la uroginecología, como es mi caso, y si además hacen partos, como es mi caso, pues sí te va a explicar cómo cuidarte el piso pélvico. Pero si tú estás en un hospital que tenga un alto índice de cesáreas, o con médicos que no conoces, que hagan partos y que hacen puras cesáreas, pues no es como muy común que les digan cómo cuidar el piso pélvico. Ahora también tenemos que entender otra cosa. La uroginecología como especialidad empezó en el año 2000. En los primeros años solo se egresaban 2 médicos de esta especialidad en el Instituto Nacional de Perinatología por año. Después empezó también la especialidad a darse y a preparar médicos en Guadalajara, el doctor Flores Carreras y todos los alumnos que tuvo hasta la fecha. Bueno, él ya falleció, pero sus alumnos que siguen con la educación de médicos en el área de piso pélvico, se sigue egresando más gente. Actualmente en el Instituto Nacional de Perinato me parece que está egresando como 5 o 6 residentes de subespecialidad por año, y no nada más mexicanos, ¿no? Sino también tenemos normalmente, en la época que yo estudié, éramos 2 nacionales y 2 extranjeros, pero venían de ser 2 nacionales y 1 extranjero, y después aumentaron creo que a 5 o 6 nacionales por 1 o 2 extranjeros. Cada vez se difunde más. Hay una Asociación Mexicana de Urología Ginecológica, que es un colegio que su sede en Guadalajara, que de hecho este mes, aprovecho el mensaje, en abril, a partir del 30 de abril en adelante, está el Congreso Nacional de Urología Ginecológica en la ciudad de Querétaro. Y bueno, si nos juntamos, no somos muchos,
pero hacemos bastante buen ruido. Los primeros congresos éramos 30 personas desde que yo empecé a ir por ahí del año del 2005, 2006. Y actualmente, pues sí, ya son congresos en los que llegas a juntar hasta 300, 400 personas, que si lo comparas con un congreso nacional de ginecología de más de 5,000 médicos, No. pues sí, evidentemente somos muy poquitos aún, pero sí estamos tratando de difundir la información sobre piso pélvico. El colegio tiene un montón de podcasts también que los muestra y somos también una especialidad en el sentido de piso pélvico, como que ya no mucha gente se preocupa, como que piensan que el parto es igual que siempre, toda la vida, que no ha cambiado nada, que el cuidado del piso pélvico, que qué más se puede hacer para cuidar el piso pélvico en el parto o antes del parto, pues no han cambiado, y como la mayoría fueron entrenados en hospitales donde no se hacía ningún tipo de prevención, se sigue como tradición el hacerlo. Entonces, sí estamos tratando de difundirlo, te digo, somos pocos, pero en esto además, pocos y haciendo partos, pues estamos siendo más incisivos con las mamás. Hay muchos más médicos que también les gusta el parto y que están haciendo partos, que no tienen formación en uroginecología, pero que al estar hablando de parto humanizado, pues finalmente se terminan por empapar de lo que significa tener una prevención en el piso pélvico para a largo plazo no generar un daño mayor, porque la medicina obviamente siempre es primero minimizar el daño y prevenir antes que tratar complicaciones, en este caso, piso pélvico. Claro, y para las que quieren ser mamás, para las mujeres, ¿es empezar a hacer ejercicios de Kegel? ¿O qué les recomiendas? Si están embarazadas, ¿qué empezar? Porque digo, habrá muchas que a lo mejor van a tener su cesárea, a lo mejor van a tener su parto normal, no humanizado, pero que necesitan cuidar esa parte. Entonces, que nos están escuchando. Entonces, ¿qué les recomiendas? Hacer ejercicios de Kegel, buscar ejercicios de Kegel, ir a una terapia de piso pélvico, que ya hay terapeutas de piso pélvico, hay bastantes, se ha difundido mucho. Entonces, ¿qué les recomiendas? Pues aquí, básicamente, una de las cosas es que sí tendrían que ir como prevención con alguna fisioterapeuta que sepa manejar piso pélvico desde antes de parir. O sea, si se enteraron de estos temas antes de embarazarse, pues bueno, estaría genial que fueran a aprender cómo usar el piso pélvico, cómo hacer ejercicios. El doctor Kegel fue el primero que describió las contracciones y las relajaciones del piso pélvico, y que hay dos tipos de fibras, de contracción rápida y lentas, etcétera. Pero las fisioterapeutas también tienen tecnología con transductores endovaginales o incluso endonales para generar fortalecimiento, enseñarte a mover el piso pélvico, a fortalecer el piso pélvico, y si tú lo aprendes a hacer durante el embarazo, al momento del parto, en ese momento no se recomienda hacer rehabilitación. Es como cualquier otro músculo que tiene una lesión parcial, porque el hecho de que nazca un bebé por el piso pélvico, tienes que dejar que el músculo primero se remodele, que eso le toma más o menos 3 semanas, y luego vuelve a tomar la fuerza de contracción en reposo, que esas son otras 3 semanas, que justo abarca la famosísima cuarentena, que son 42 días, 6 semanas, y a partir de eso, regresar idealmente con el doctor primero a que evalúe cómo estamos o sea, ya de recuperación del parto o de la cesárea, lo que haya sido, empezar a enseñar la movilidad, y en casos sobre todo, yo les diría en todas sería ideal que pudieran empezar a hacer ejercicios de rehabilitación, y las que tengan la posibilidad de acudir a un centro de rehabilitación, sería como ideal, porque te enseñan a hacer esfuerzo, te enseñan a aprender a apretar el piso pélvico y a relajarlo, hasta que igual que cualquier otro músculo que te lesionas, primero tienes que volver a caminar siendo una pierna, un pie, después lo vas a fortalecer, vas a nadar, vas a ir al gimnasio hasta que quede perfectamente bien. Lo mismo pasa con esto. Tú vas con una rehabilitadora de piso pélvico, te van a poner a hacer ejercicios, te van a evaluar a lo mejor 2 veces por semana, y en un lapso más o menos de unas 6 a 8 sesiones, estamos hablando de unas 3, 4 semanitas, yendo 2 veces por semana, el piso pélvico va a volver a tener fortaleza. No va a tener tal vez toda, porque vas a tener que seguir haciendo cosas en casa, pero ya aprendiste, ya te evaluaron, ya te enseñaron a hacer el ejercicio, ya nada más es la constancia, igual que si vas al gimnasio, el instructor te pone un ejercicio y la repetición te va a hacer tener esa condición o esa fuerza
Lo mismo con el piso pélvico. Perfecto, pues muchas gracias Gerardo por toda esta información, por tu tiempo y amigos de Euroespacio, amigas de Euroespacio, ya saben, a fortalecer su piso pélvico, a preguntarle a sus médicos y espero que si les pareció útil esta información, la compartan y estamos en Facebook, YouTube e Instagram. Hasta pronto. Gracias.